Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que ha estado generando un montón de conversación y curiosidad en el mundo del entretenimiento. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de las estrellas carismáticas y de los giros inesperados, entonces te encuentras en el lugar correcto. Hoy vamos a desmenuzar un evento que ha causado un verdadero revuelo. Kerem Bürsin se desata en vivo y créanme, lo que reveló los dejará con la boca abierta. Así que pónganse cómodos porque tenemos mucho de qué hablar. Y antes de que se nos olvide lo más importante, si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo un clic en el botón rojo de abajo. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las últimas noticias, los análisis más profundos y las historias más fascinantes del mundo del espectáculo. Nos encantaría tenerlos como parte de nuestra comunidad. Ahora sí, vayamos directo al grano. El título lo dice todo, Kerem Bürsin se desata en vivo y revela todo. Para quienes quizás no lo conozcan, Kerem Bürsin es un actor turco que ha ganado fama internacional gracias a su carisma, su talento y por supuesto, a sus icónicos roles en series de televisión que han conquistado corazones alrededor del mundo. Su participación en producciones como Güneş ve Beklerken y, más recientemente, Sen Kalkam, lo ha catapultado a la estratosfera de la fama, convirtiéndolo en uno de los actores más queridos y seguidos. Y de repente, en medio de su ajetreada carrera, surge este evento, una aparición en vivo, donde las palabras fluyeron de una manera que nadie esperaba. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué se dice que se desata? ¿Qué verdades salieron a la luz que nos sorprendieron tanto? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Vamos a explorar los detalles, a analizar el contexto y a entender el impacto de sus declaraciones. La primera vez que escuchamos sobre este desatarse de Kerem Bürsin en vivo, la noticia viajó como pólvora. Imaginen la escena, una entrevista, un programa en directo, un evento público donde las preguntas se suceden y, de repente, el actor decide no guardarse nada. No estamos hablando de una simple anécdota o de un comentario trivial. Estamos hablando de revelaciones que tocan aspectos profundos de su vida personal, de su carrera, quizás de sus relaciones, de sus pensamientos más íntimos. El hecho de que ocurriera en vivo le añade un nivel de espontaneidad y de autenticidad que a menudo se pierde en entrevistas pregrabadas o cuidadosamente editadas. Cuando un actor se expone de esta manera, sin filtros, sin cortapisas, es porque hay algo importante que quiere comunicar, algo que siente que necesita ser dicho. Una de las áreas que sin duda generó mayor expectación fueron las declaraciones sobre su vida personal y sus relaciones. Kerem Bürsin, como muchas celebridades de su calibre, ha estado bajo el escrutinio constante de la prensa y de los fans. Su relación con Hande Erçel, su CEO protagonista en Sen Kalkam, fue objeto de intensos rumores y especulaciones durante mucho tiempo. La química en pantalla era innegable y los fans soñaban con que esa conexión traspasara la ficción. Cuando finalmente confirmaron su relación, la alegría fue inmensa. Sin embargo, las relaciones en el mundo de la farándula son a menudo efímeras y complejas. La noticia de su separación también fue un golpe para muchos de sus seguidores. Por ello, cualquier comentario en vivo sobre este tema se convierte en oro puro. Durante su aparición en vivo se rumorea que Kerem no solo habló de su pasado con Hande, sino que también ofreció una perspectiva mucho más madura y reflexiva sobre las relaciones en la industria del entretenimiento. Se dice que mencionó lo difícil que puede ser mantener una relación pública, las presiones a las que están sometidos los actores y la importancia de la privacidad. Es probable que haya explicado que si bien los fans pueden sentir una conexión especial con ellos, su vida privada es precisamente eso, privada. Podría haber compartido experiencias sobre cómo la fama puede afectar la dinámica de una pareja, y cómo, a pesar del amor y la admiración mutua, a veces las circunstancias simplemente no permiten que las cosas funcionen. No se trata de culpar a nadie, sino de ofrecer una visión realista y sincera de la complejidad de estas situaciones. Es posible que haya enfatizado la importancia del respeto mutuo y de la comprensión, tanto por parte de las personas involucradas como por parte del público. Pero las revelaciones de Kerem Bürsin en vivo no se limitaron, seguramente, a su vida sentimental. Su carrera como actor es otro pilar fundamental de su fama. Es probable que haya compartido reflexiones sobre sus proyectos, sobre los desafíos que ha enfrentado al interpretar diferentes personajes, y sobre sus aspiraciones futuras. ¿Hay algún papel que le haya marcado especialmente?
¿Algún director con el que sueñe trabajar? ¿Qué piensa sobre la dirección que está tomando la industria de las telenovelas turcas y las series de streaming? Estas son las preguntas que resuenan en la mente de sus fans. Imaginen que Kerem haya compartido anécdotas sobre el rodaje de Senkalkam, una serie que, como decíamos, fue un fenómeno global. Podría haber contado sobre las largas horas de trabajo, las dificultades técnicas, las bromas en el set, y cómo él y Hande Erçel construyeron esa química tan especial que cautivó a millones. Quizás haya hablado de la presión de tener que mantener ese nivel de intensidad y romance en pantalla, y de cómo, a pesar de todo, disfrutaron el proceso. También es posible que haya expresado su gratitud hacia el equipo, los guionistas, los directores, y por supuesto, hacia los fans que los apoyaron incondicionalmente. Más allá de sus éxitos pasados, es muy probable que Kerem haya mirado hacia el futuro. ¿Está trabajando en nuevos proyectos? ¿Tiene planes de incursionar en el cine, en la producción, o quizás en otros ámbitos creativos? El hecho de que se desatara en vivo sugiere que podría haber revelado detalles de proyectos futuros que aún no se habían anunciado oficialmente. Esto sería, sin duda, una gran sorpresa para los espectadores. Podría haber mencionado que está explorando diferentes géneros, que busca roles más desafiantes, o que tiene en mente una idea propia que quiere llevar a cabo. La energía y la pasión que transmite Kerem en pantalla sugieren que siempre está buscando crecer y superarse, y sus declaraciones en vivo seguramente reflejaron esa ambición. Otro aspecto que podría haber sido abordado es su visión sobre la industria y su papel dentro de ella. Kerem Bürsin es un actor joven pero ya con una trayectoria consolidada. Podría haber compartido su opinión sobre la importancia de la autenticidad, sobre la responsabilidad que conlleva tener una plataforma tan grande, y sobre cómo utiliza esa influencia para promover causas importantes o para inspirar a otros. Quizás habló sobre la importancia de la salud mental, un tema cada vez más relevante en el mundo del espectáculo. O tal vez sobre la necesidad de diversidad e inclusión en las producciones. Cuando un artista de su calibre se pronuncia sobre estos temas, sus palabras tienen un eco importante. La espontaneidad del en vivo también nos permite pensar en momentos de vulnerabilidad. Es posible que Kerem haya compartido alguna experiencia personal que lo haya marcado. Algún error que haya cometido y del que haya aprendido, alguna dificultad que haya superado. Estas son las revelaciones que realmente nos conectan con los artistas a un nivel humano. Ver a una figura pública tan admirada mostrar su lado más vulnerable puede ser increíblemente poderoso y edificante. Podría haber hablado sobre la importancia de la resiliencia, sobre cómo aprender de los fracasos y seguir adelante con determinación. Y claro, no podemos olvidar la reacción del público ante estas revelaciones. Las redes sociales seguramente se encendieron. Millones de comentarios, miles de compartidos, y un debate apasionado sobre todo lo que Kerem dijo. Es fascinante ver cómo una aparición pública puede generar tal nivel de interacción y de análisis. Los fans, por supuesto, reaccionaron de diversas maneras. Algunos se sintieron agradecidos por la honestidad del actor, otros quizás decepcionados si esperaban algo diferente, y otros simplemente fascinados por la audacia de sus declaraciones. El impacto de estas palabras se extiende mucho más allá del momento en que fueron pronunciadas. Además de la conversación sobre su vida personal y profesional, es muy probable que Kerem haya aprovechado la oportunidad para expresar su gratitud hacia sus fans. La lealtad de sus seguidores ha sido fundamental en su éxito. Podría haber compartido historias de cómo los mensajes de apoyo de sus fans lo han impulsado en momentos difíciles, o cómo se siente inspirado por la energía que recibe del público. Esta conexión con la audiencia es algo que muchos artistas valoran enormemente, y es probable que Kerem no sea la excepción. Otro punto interesante podría haber sido su perspectiva sobre la actuación en sí misma. ¿Qué lo motiva como actor? ¿Qué es lo que más disfruta de su oficio? Tal vez habló sobre la importancia de la investigación de personajes, sobre la preparación que implica dar vida a un rol, y sobre la satisfacción de ver el resultado final en pantalla. Para un actor de su calibre, la pasión por su trabajo es palpable, y es probable que haya compartido esa pasión de manera contagiosa. En resumen, el título Kerem Bürsin se desata en vivo. Revela todo y te sorprenderá, no es una exageración. Lo que probablemente sucedió fue una ventana abierta a la mente y al corazón de un artista en la cima de su carrera, dispuesto a compartir sus pensamientos más profundos y sus experiencias más significativas. Ya sea sobre sus relaciones, su
Historia profesional, sus aspiraciones futuras, o sus reflexiones más íntimas, Kerem Bürsin se mostró auténtico, honesto y sorprendentemente abierto. Y esa es precisamente la razón por la que su aparición causó tanto revuelo. Para concluir, queremos recapitular brevemente los puntos clave que hemos explorado hoy. Hablamos de la expectativa generada por esta aparición en vivo, de las posibles revelaciones sobre su vida personal, incluyendo su relación pasada, y de cómo la fama impacta en estas dinámicas. También profundizamos en cómo pudo haber hablado de su carrera, de sus proyectos pasados y futuros, y de su visión de la industria. Y no olvidamos la importancia de su autenticidad, su vulnerabilidad y su gratitud hacia sus fans. En definitiva, Kerem Bürsin nos ofreció un vistazo genuino y revelador. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este análisis tan interesante. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este tema. Nos encanta saber qué piensan ustedes, así que por favor, no se queden con las ganas y déjenos sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron las posibles revelaciones de Kerem? ¿Les sorprendió algo en particular? Queremos leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y ahora, para asegurarnos de que no se pierdan ni una sola de nuestras futuras publicaciones, y para apoyarnos a seguir creando contenido de calidad, les pido un último favor: si les gustó este vídeo, regálenos un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro canal a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que también sean fanáticos de Kerem Bürsin o de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se arrepentirán. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.